Hablar de sociología cultural resulta de fundamental importancia para el desarrollo de hombres y mujeres dentro de una sociedad, ya que ésta nos permite tener una identidad propia digna de cada lugar. Elementos como el lenguaje, los símbolos, el idioma, las costumbres, tradiciones, los valores, son el distintivo que nos hace ser un mundo lleno de diversidad. Es por eso que es muy necesario conocer acerca de estos. Ahora bien, hablaremos acerca de la definición de sociología cultural. La cultura, en el campo sociológico, se analiza como las formas de pensar y de concebir al mundo, las formas de actuar y los objetos materiales que, en su conjunto, dan forma al modo de vida de un colectivo. La sociología cultural es aquella que se define como la que se encarga de analizar a la cultura y a la sociedad en un todo. ¿A qué me refiero con esto? A que gracias a los códigos simbólicos de una sociedad en específico o de un entorno, podemos darnos una idea de las tradiciones, costumbres y a las cosas que está acostumbrada a decir o a la manera de comportarse de una sociedad, como ya lo mencioné anteriormente. Un ejemplo de esto puede ser las palabras y las expresiones que generalmente nosotros denominamos modismos. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, nosotros podemos decir, ay, esta mujer está flaca o está huila, que para nosotros es simplemente decir que, en otras palabras, que está delgada. Sin embargo, en otros lugares de México no se la denomina de la misma manera, no tiene el mismo significado. Entonces es por esto que el contexto social es muy importante para así llevar a cabo la cultura. La cultura, en el campo sociológico, se analiza como las formas de pensar y de concebir al mundo, las formas de actuar y los objetos materiales que, en su conjunto, dan forma al modo de vida de un colectivo. Es la sociología de la educación. Bueno, en principio la sociología es una disciplina que consiste en el análisis de los factores y fenómenos culturales, artísticos, religiosos, políticos, entre otros tipos dentro de las sociedades. En pocas palabras, es el análisis profundo y general de las poblaciones, sus dinámicas de interacción y de cómo se desenvuelven diariamente. Entonces, la sociología de la educación consiste en la vinculación de los procesos académicos con el entorno, con la finalidad de mejorarlos y comprenderlos desde una dimensión social. ¿Y cuáles son sus fundamentos? Muy bien, la sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza conceptos, metodologías y teorías de la sociología para así entender la educación en una dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. ¿Cómo surge la sociología de la educación? En principio, el origen histórico de la sociología de la educación se atribuye a quien también es conocido como el padre de la sociología, el científico Emilio Durkheim, para quien la disciplina solo es científica si supera la especulación que atribuía a Comte. Sus objetivos y funciones. Como su nombre lo dice, la sociología hace referencia a socializar con la educación y la relación entre el educador y el educado. Los objetivos de este análisis son adquirir una visión de todos los temas y facilitar al alumno un análisis para después familiarizarlo con el método sociológico, la comprensión de las relaciones entre la educación y la sociedad, el conocimiento de los procesos sociales que se desarrollan en el aula y la formación de una actitud crítica ante las influencias sociales de la educación. Las funciones sociales de la educación son las siguientes: función de adaptación del individuo, la función de asegurar una continuidad, la función de introducción a un camino social, la capacitación profesional, la función económica, política, de control social y promover un progreso humano. Perspectivas más significativas del análisis de la sociología con la religión. Actualmente la religión es un tema muy influyente en los jóvenes debido a la aparición del internet y cómo este ha tenido gran impacto sobre nosotros para volvernos personas de diagnóstico que se basan más en los hechos que han sido verificados por la palabra de los científicos que por un libro que tiene muchas incoherencias ante nuestros ojos y que para nosotros ha perdido bastante la importancia para nuestro crecimiento y desarrollo personal.
Sin embargo, en un pasado la religión estaba por encima de lo que era la política o la economía y era fundamental para el transcurso o la relación de las personas como sociedad. Con el tiempo, las personas nos hemos vuelto un poquito más de investigaciones, no basarnos tanto en lo que dice un libro, debido a que ha habido muchas inconformidades, debido a muchas dictaduras que ésta tenía sobre nosotros, que nos mantenía controlados y nuestra mente cerrada, y se cree que esto era porque la iglesia quería controlar a las personas, debido a que inclusive la iglesia cobraba ciertos impuestos a las personas para bien propio. Por eso es que en los libros de historia se narra que los papas eran personas de dinero, tenían muchas riquezas, pero no solo porque pudiera ser una dictadura, sino que también las personas, como eran tan creyentes y tan entregadas a la iglesia, donaban o hacían regalos bastante costosos a los papas como una virtud hacia Dios. Es por eso que conforme ha pasado el tiempo, las personas hemos evolucionado un poco, hemos sido un poco más de diagnóstico y nos hemos ido apartando de la iglesia. Actualmente la sociedad no es tan religiosa como lo fue en un pasado, sin embargo se puede seguir viendo personas que son entregadas a un culto o a un grupo de religión. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Mi nombre es Esmeralda Insunza. Buenos días, mi nombre es Sebastián Fritz López y voy a hablar acerca de la religión como objeto de la sociología. La religión en su naturaleza y en sus manifestaciones es un fenómeno tan complejo que no se puede ser comprendido por una sola ciencia. Nadie duda que la religión sea configurada y condicionada por la sociedad al mismo tiempo que la sociedad es condicionada por la religión. La sociología no niega el origen sobrenatural de los hechos religiosos, ni tampoco los confirma, sino que la sociología entra en la religión al ser en esta un estudio empírico. ¿Qué es el estudio empírico? El estudio empírico es el estudio de la experiencia propia y de la observación, que dentro de la religión, la sociología solo estudia los ritos, los valores, las exigencias éticas, la visión del mundo y del hombre que tiene la religión dentro de. Es por eso que, en resumen, la religión es un fenómeno social y por los mismos objetos de la sociología, y por lo mismo es objeto de la sociología. Así es como lo han entendido los clásicos de la sociología y muchos autores contemporáneos. Hola, mi nombre es Carlos Romero y espero que estén muy bien. En esta ocasión me va a tocar explicarles un poco lo que es la sociología industrial. Sociedad industrial es el término sociológico e historiográfico con el que se refiere a las sociedades con una estructura social moderna. Esa estructura se desarrolló en los países occidentales en los que se llevó a cabo la revolución industrial, a partir de la transformación de la previa sociedad preindustrial, o premoderna o agraria. También puede definirse generalmente como una sociedad de masas. La sociología industrial es una de las especialidades fundamentales de la sociología y procede directamente de Durkheim.